Patria, se abre la sesión. Les invito a tomar asiento. Bienvenidos a todos. También a nuestra querida representante del Ejecutivo, muy bienvenida. El acta de la sesión 102 queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 103 se pone a disposición de los integrantes de la comisión. Y pasamos ahora a la cuenta. Estimado secretario, en dieta. Gracias, presidenta. Muchas gracias. Le damos lectura a la cuenta, por favor. Buenos días. Se han recibido los siguientes documentos en la Secretaría de la Comisión. Un oficio del Presidente de la República por el cual hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado. Un oficio del día de hoy de la señora Ana Lía Uriarte Rodríguez en calidad de jefa de gabinete subrogante del subsecretario del Interior, por medio del cual informa que el señor Manuel Monsalve, como ministro del Interior subrogante, no podrá asistir y en su representación lo hace ella. Una nota de la jefa del Comité Social Cristiano Independiente, por la cual informa que el diputado Roberto Arroyo será reemplazado en esta sesión por el diputado Johannes Kaiser. Una nota de la jefa del Comité de Renovación Nacional, por la cual informa que el diputado Miguel Ángel Becker será reemplazado en esta sesión por el diputado Juan Carlos Beltrán. Se ha recibido también una carta del asesor experto en sistemas de inteligencia, don David Hardy Videla, del 17 de septiembre, que fue dirigida a la presidenta de la comisión y por su intermedio a los demás integrantes, por la que manifiesta su dificultad para continuar brindando asesoría en la discusión del proyecto de ley que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado. Lo anterior, por cuanto el señor Hardy se encuentra en la etapa final de elaboración de su tesis doctoral, la cual debe entregar en octubre, lo que le demanda dedicación exclusiva. En su carta él señala lo siguiente, que aprovecha de agradecer la oportunidad y el honor que se le ha otorgado al considerarlo para contribuir en calidad de experto en inteligencia respecto de tan trascendente labor que la Comisión se encuentra desarrollando, y señala que en los meses durante los cuales acompañó el trabajo de la Comisión y de sus asesores, logró apreciar la enorme seriedad y acuciosidad con que las diputadas y diputados aportan y debaten sobre un tema de por sí muy complejo, lo que le permite tener la confianza y tranquilidad de que el resultado será positivo. El señor Hardy, finalmente, aprovecha la ocasión para reiterar ante esta comisión la opinión que expresó en mayo de 2023, que fue la primera ocasión en que la comisión lo invitó, señalando que la mayor debilidad del sistema de inteligencia de Estado es la falta de confianza entre quienes elaboran inteligencia, así como entre esos productores y las autoridades que requieren y utilizan la inteligencia resultante. Dicha confianza no se construye por medio de una ley, pero ella sí puede contribuir a generar un entorno colaborativo de entendimiento compartido al normar adecuadamente las atribuciones y responsabilidades de las autoridades y de los integrantes del sistema. Sin embargo, lo más importante para generar esa indispensable confianza mutua seguirá en las manos de las personas que producen, utilizan y controlan la inteligencia. Además, en otro punto de la cuenta se ha recibido un nuevo ejemplar de la revista de Marina del periodo julio-agosto de 2024, enviada por el presidente de la Academia de Guerra Naval, capitán de navío Rafael Letelier Widow. Se ha recibido también un pareo para la sesión de hoy entre la diputada Carmen Hertz y el diputado Enrique Lee. Y finalmente se ha recibido una solicitud para que la asesora que ha estado participando en estas sesiones, doña Fiorella Romanini, por esta oportunidad pueda conectarse de manera telemática, para lo cual se requiere el acuerdo, por lo menos de la mayoría de los diputados presentes en la comisión. ¿Habría acuerdo para el último punto? Acordado. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, antes de seguir, antes de darles la palabra sobre la cuenta y continuar, ¿cierto?, contarles, y a propósito de la lectura de la misma cuenta, que el señor David Hardy expresó en la última sesión de comisión que tuvimos, me comentó, ¿cierto?, personalmente lo que él ha expresado en esta nota, en esta carta dirigida a la comisión, de que no puede seguir en su calidad de asesor porque está en labores muy importantes, terminando su tesis. Yo quisiera pedirles a ustedes, estimados colegas, enviarle una carta a nombre de la Comisión de Defensa, agradeciéndole el invaluable afecto y agradecimiento que como comisión le podemos expresar a él por el tiempo, por las
extensas jornadas que él tenía con nosotros, particularmente los días martes, donde estaba todo el día acá en Valparaíso, y siempre con una disposición increíble, con un tremendo respeto y profesionalismo. Yo creo que verdaderamente habla de su vocación de servicio, de su patriotismo y del compromiso de él, no solamente con este proyecto o con que esto vea la luz de la manera más beneficiosa para el país posible, sino que también respecto a la labor que hace nuestras Fuerzas Armadas en materia de defensa. Así que, si a ustedes les parece, enviarle a nombre de toda la comisión, señor secretario, una nota de agradecimiento con mucho, mucho afecto y nuestra alta estima por el tiempo que le dedicó a este trabajo con nosotros. ¿Les parece? Acordado. Diputado Kaiser, sobre el punto. Perdón, primero me había pedido el diputado Undurraga y después el diputado Kaiser. El diputado Undurraga, discúlpeme. Disculpe. No, es que era sobre... había olvidado, sí, creo que también es sobre el punto. No, sobre el punto, y la verdad es que me representa absolutamente, así que no tengo nada más que agregar en relación muchas a lo gracias. mismo. Diputado Kaiser, sobre Muchas gracias, la cuenta. Presidenta. Yo sé que muchas veces son pequeñeces, pero junto con la nota quizás pudiésemos hacerle llegar un galvano. Pero claro, muy buena Muchas idea. Muy buena idea. Y en una de esas, si tiene algún minuto para acompañarnos, quizás podemos hacer las gestiones a través de nuestra secretaría para que nos acompañe y hacer la entrega formalmente y físicamente en alguna oportunidad acá. Sí, también puede ser. Sí. Como comisión también podríamos ver si lo podemos invitar a ese mismo día a que comparta con nosotros un almuerzo. Así se acuerda entonces, le vamos a extender la invitación a ver si nos puede acompañar para entregarle el galvano que ha propuesto el señor Kaiser y la nota también. Sobre la cuenta, diputado Joanet. Presidenta, nobleza obliga, yo quiero señalar que yo fui crítico en un comienzo respecto de esta asesoría, pero como digo, nobleza obliga, debo reconocer el aporte del señor David Hardy y me sumo a todo lo que he señalado acá. Pero quería señalarlo porque en mi legítimo derecho a disentir en un primer momento, fui convencido después con los argumentos propios que el propio señor Hardy fue dando en la discusión de este proyecto. Gracias. Muchas gracias, diputado Joanet. Bueno, vamos a entrar al orden del día. En esta sesión corresponde continuar el estudio en particular del proyecto de ley iniciado un mensaje en segundo trámite constitucional que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado con urgencia calificada de suma. Se encuentran invitados igualmente los asesores expertos en materia de inteligencia, don David Hardy, quien ya, señor secretario, ha leído sus excusas, y el señor Jorge Gatica. El asesor experto, señor Gatica, excusa su asistencia por encontrarse de viaje fuera del país. La carta excusa del señor David Hardy ya ha sido leída. Y por lo tanto, le ofrezco la palabra al señor secretario. Vamos a entrar en votación. Tenemos un nuevo comparado. La Secretaría, esta es la última versión del día de hoy, 23 de septiembre, para que lo puedan revisar. La Secretaría estuvo haciendo entrega del nuevo comparado para que lo revisen. Antes de entrar en la discusión, me pide la palabra el diputado Kaiser sobre el punto. Sí, muchas gracias, Presidenta. Para retirar las indicaciones número 84, 88 y 89. Muchísimas gracias. 84, 88 y 89 retira el diputado señor Kaiser. Muchas gracias, diputado. Por lo tanto, le ofrezco la palabra al señor secretario para retomar la discusión en particular del proyecto con sus nuevos comparados, por favor. Gracias, Presidenta. Hoy día corresponde continuar en la página 118 del comparado, artículo 24. El artículo, ya la semana pasada habíamos aprobado el primer artículo que está dentro del título de los procedimientos especiales de obtención de información. Este artículo 24 define lo que son los procedimientos especiales de obtención de información, luego los detalla. Eso es lo que hace el artículo 24 vigente. El Senado no introdujo modificaciones en este artículo 24. Y el Ejecutivo, dentro del paquete de indicaciones que presentó en abril de este año,
propuso, como figura en las páginas 118, modificar el inciso segundo del artículo 24 para reemplazar en el... No. No, 24, estamos en el artículo 24. No es la página 118 de este comparado. De este chico sí. Del antiguo. Perdón. Sí. No, porque ese es el anterior. No. No es el nuevo. Este es del 23 de septiembre. Sí, es que el mío está con... Sí. Pero no importa. Acá, el 23 tiene azul. Exacto. Presente. Estamos viendo la indicación 85. Sí. Estamos viendo la indicación 85. Pero quiero ver que se... 118. 118, artículo 24 ya. Sí. Claro. Voy a apagar. Yo presentó la indicación 85 para reemplazar Exacto. la letra A. Página que es el 118. primero de los procedimientos especiales de obtención de información que enumera, que la intervención de comunicaciones telefónicas, informáticas, radiales y de la correspondencia en cualquiera de sus formas, dice la ley vigente, lo reemplaza por la intervención de cualquier forma de comunicación privada y añade al final un nuevo procedimiento de la letra E, que es la entrada y registro en lugares cerrados. Y respecto de estas propuestas del gobierno formuladas en abril, hay unas propuestas que surgen de la mesa técnica consistentes en se plantearon los siguientes puntos en la reunión de la mesa técnica: precisar, para efectos de consignar en la historia de la ley, qué se entiende por recinto privado, definiéndolo, recinto cerrado, perdón, definiéndolo como todo aquello que no es un recinto abierto y de acceso público. En relación con el literal E, que contempla la medida de entrada y registro en lugares cerrados, las asesoras de la bancada del Partido Comunista plantean que dicha enunciación es demasiado amplia y carece de criterios que permitan generar un marco de seguridad en su aplicación, y para abordar este reparo se propone asociar como marco de ejecución de la medida su alineamiento con la Política Nacional de Inteligencia y el Plan Estratégico de Inteligencia de Estado. Se propone un inciso segundo nuevo para resguardar la identidad de los funcionarios que ejecutan los procedimientos de obtención de información. Y finalmente el asesor del diputado Kaiser sugiere la incorporación de una disposición que otorgue a los funcionarios encargados de ejecutar estos procedimientos la misma protección que establece para el director y subdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia Civil en lo relativo al llamamiento judicial. Y eso, estimada Presidenta, se traduce en un grupo adicional de indicaciones que están disponibles acá para quien la quiera suscribir. Muchas gracias, señor secretario. Ofrecemos la palabra, primeramente, si le parece, al Ejecutivo. Claro. Si le parece, antes de la palabra leamos cómo quedaría la indicación y luego al Ejecutivo. Sí, no es ningún problema. Señor secretario, si nos puede ayudar a la lectura de cómo quedaría esta propuesta. Es más fácil, Presidenta, porque a las diputadas y diputados se les ha repartido un documento que dice Minuta Técnica de Asesores, tamaño carta, y al final de la página 1 y al comienzo de la página 2 figura el texto del artículo 24, cómo quedaría con las enmiendas propuestas. Ahí la pueden leer. Al Ejecutivo, si quiere hacer uso de la palabra mientras los colegas revisan la propuesta. Gracias, señora presidenta. Para señalar que, tal como lo ha dicho el señor secretario con toda corrección, en la mesa técnica, dado que se plantearon algunos reparos y algunas preocupaciones, el texto propuesto que aparece en la minuta técnica de asesores que tienen los señores parlamentarios en su mano, y usted, señora presidenta, en definitiva lo que hace es buscar la fórmula de salvar de la mejor manera posible esas preocupaciones, tanto aquello que hace relación con
la entrada y registro en lugares cerrados, que se propone asociarlo al plan estratégico y a la política y al plan estratégico, de manera que tenga un encuadre que dé mayor seguridad, y se acogen las preocupaciones referentes a los funcionarios, de manera que después de el señalamiento del conjunto de procedimientos, después de la letra E, se señale que los funcionarios involucrados en los procedimientos antes señalados, en cualquiera de sus fases, no estarán obligados a concurrir al llamamiento judicial en calidad de testigo y prestarán declaración, al igual que el director y el subdirector de ANIC. Y bueno, que podrán abstenerse de declarar sobre situaciones o hechos declarados como secretos, conforme lo dispone el artículo 303 del Código Penal. Esa es la razón por la cual se hace esta propuesta final de texto para el artículo 24. Muchas gracias al Ejecutivo. Se ofrece la palabra a los colegas diputados. No sé si alguien querrá hacer. Diputado Kaiser. Sí, señora presidenta. Creo que las indicaciones que han sido concordadas con el Ejecutivo van en la línea de asegurar un control judicial mínimo de las actuaciones del sistema, sin por ello poner en riesgo la seguridad y el anonimato de sus integrantes. En ese sentido, agradecemos al Ejecutivo su disposición a aceptar nuestras inquietudes. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Yo comparto la apreciación del diputado señor Kaiser, porque además es un tema especialmente sensible y creo que se logró acordar una muy buena indicación. Se está terminando. Diputado Sánchez, está circulando de todos modos la indicación para quienes la puedan adherir si así lo estiman. Diputado Sánchez, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Tengo una duda respecto a lo que está contenido en la indicación 85 original. No está esto recogido en la minuta de la mesa de asesores, no sé si fue materia de conversación o no, pero donde se propone reemplazar la letra A. En la disposición vigente dice la intervención de las comunicaciones telefónicas, informáticas, radiales y de la correspondencia en cualquiera de sus formas. Y se pretende reemplazar la redacción por la intervención de cualquier forma de comunicación privada. Mi duda acá es si se puede considerar, y esto es un tema que colinda también con lo técnico, si se puede considerar las comunicaciones radiales como comunicaciones privadas. Porque las comunicaciones radiales son por un canal que eventualmente puede conectarse cualquiera, a menos que sean líneas de comunicación más protegidas. Pero la comunicación radial, por su naturaleza, no sé si puede considerarse privada. Entonces me genera inquietud en el fondo de que las comunicaciones radiales puedan eventualmente estar exentas de esto. No sé si esto se conversó en la mesa técnica de asesores o cuál es la posición del Ejecutivo en esta materia. Gracias. Gracias, diputado Sánchez. Tiene la palabra el Ejecutivo y luego el diputado Kaiser. Señora presidenta, por su intermedio, para señalarle al diputado Sánchez que si la comunicación radial que se está produciendo es de carácter público, no es necesario ningún procedimiento especial para acceder a ella. A los que se está refiriendo la indicación, y por eso que pretende dejarla en una forma mucho más amplia y eliminar la fórmula actual, es comunicaciones telefónicas, informáticas, radiales. Cuando hacía referencia a radiales en la actual ley, se refiere a lo que hacen los radioaficionados, que efectivamente pueden sostener un tipo de comunicación privada, es decir, de un sujeto a otro sujeto. Y a eso se refería el texto actual. Pero el texto que se propone es mucho más amplio, de manera que pueda acceder a cualquier tipo de comunicación que sea privada. Es decir, lo radial que puede ser captado en el dial por cualquier persona, eso no requiere ninguna cuestión especial. Pero si se trata de una comunicación vía radio, pero de una persona con otra o de un grupo con otro, es decir, privado, no está en un dial determinado, cualquier frecuencia que ésta sea, va a estar comprendida dentro de esta denominación mucho más amplia, que es cualquier forma de comunicación privada.
Muchas gracias al Ejecutivo. Gracias, Diputado Kaiser en su segunda intervención. Muchas gracias, Presidenta. Solamente para aclarar, muchas comunicaciones radiales están encriptadas cuando son privadas. Y para abrir ese lock, o sea, esa llave, si tú quieres, para saber qué es lo que efectivamente se dijo, necesitas un esfuerzo no menor. Lo que pasó con la máquina de Enigma, ¿te acuerdas de la película en la Segunda Guerra Mundial? Entonces tenías todo exactamente, Turing. Tenías todo un proceso para efectivamente develar qué es lo que se estaba comunicando por una frecuencia radial que era de abierta recepción, pero cuyo contenido estaba encriptado. Entonces, con esta cuestión más amplia se permite efectivamente también tratar, no siempre es posible, pero tratar de abrir ese encriptamiento para los fines que considere la Política Nacional de Inteligencia, ¿no? Y especialmente reconociendo que se sabe de dónde viene el origen, es decir, más o menos se tiene una idea de que la persona que está despachando esta información es un sujeto de interés. Ahora, con un sistema de encriptamiento muy complejo, siempre va a ser de interés. Gracias, diputado Kaiser. Tiene la palabra el diputado Undurraga. Gracias, Presidenta. Adicionalmente, creo que esto nos resguarda del progreso tecnológico. Porque en el texto actual, digamos, se limita a cuatro puntos bien específicos, y al dejarlo, si bien es cierto, más abierto, pero lo podemos mantener durante mucho más tiempo. Todos sabemos lo que cuesta hacer una ley y modificar la misma. Y desde ese punto de vista, hoy día tenemos ciertos instrumentos de comunicación privada, pero el día de mañana pueden aparecer otros distintos. Gracias, diputado Undurraga. Vamos a poner en votación. Le doy la palabra al señor secretario para que explique cómo se va a producir la votación, por favor. Presidenta, entonces se someterá a votación la indicación 85 del Ejecutivo, que introduce enmiendas en el artículo 24 vigente, conjuntamente con la indicación de la diputada Camila Flores y los diputados Tomás de Rementería, Kaiser, Beltrán y Undurraga, por el cual introduce modificaciones en el inciso primero, intercala un inciso segundo nuevo y luego al final los incisos, los dos últimos incisos al final del artículo, en los términos que figuran en el documento de la mesa técnica. Muchas gracias, señor secretario. En votación. Diputado Kaiser. A favor, señor secretario. Diputado Beltrán. A favor, señor secretario. Diputado de Rementería. A favor. Diputado Sánchez. A favor, señor secretario. Diputado Undurraga. A favor. Presidenta Camila Flores. Se obtienen 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Aprobado el 24. Por lo tanto, pasamos a la página 119 del comparado, artículo 25. Señor secretario, tiene usted la palabra. El artículo 25 vigente establece que los directores de los servicios de inteligencia tienen que pedir autorización judicial para emplear los procedimientos de obtención de información, y en el inciso segundo establece quién es el órgano competente ante el cual pedirlo, que es un ministro de la Corte de Apelaciones. Este inciso segundo, desde ya adelanto que pasa su contenido a regularse en el artículo 26. Y respecto a este artículo 25, el Ejecutivo presentó una indicación individualizada como 86 en la página 119, que establece distintas modificaciones en el inciso primero para reemplazar la expresión de inteligencia por servicios de inteligencia señalados en los literales C, D, E y F del artículo 5. Hace una aclaración también respecto a una remisión al artículo anterior. Y el inciso segundo completo lo reemplaza por el siguiente: la solicitud de autorización judicial deberá formularse por escrito, en papel
y contener al menos lo siguiente. 1. Especificación del procedimiento que se solicita. 2. Antecedentes en los que se apoye la solicitud. 3. Fines que la motivan y razones que aconsejan la adopción del procedimiento solicitado. 4. Justificación de que su uso es imprescindible para la obtención de la información requerida. 5. Identificación de la o las personas afectadas por la medida, si fueren conocidas, y designación del lugar donde se realizará y del sistema informático, dispositivo o comunicación a intervenir, según la naturaleza del procedimiento. 6. Fecha de inicio y duración del procedimiento solicitado, que no podrá exceder de 90 días, prorrogable por una sola vez por igual periodo. La solicitud de prórroga deberá cumplir los mismos requisitos establecidos para su otorgamiento. Y en tercer lugar, en esta indicación del mes de abril del Ejecutivo se incorpora un inciso tercero que señala lo siguiente: tratándose del procedimiento señalado en el literal E del artículo 24, el procedimiento no podrá exceder de 24 horas contada desde el ingreso al lugar. Este procedimiento solo podrá autorizarse cuando los demás procedimientos del citado artículo sean insuficientes para obtener la información requerida. Que termine de dar lectura el secretario y abrimos el debate. Respecto a este artículo 25, la mesa técnica, por las razones que luego podrá tratar el Ejecutivo, en el ordinal quinto se propone agregar una oración respecto de las medidas que se piden cuando las personas no sean conocidas, que dice lo siguiente: en caso de que la identidad de la o las personas afectadas por la medida sea desconocida, deberán explicarse las circunstancias que justifican este desconocimiento, así como las razones específicas por las cuales esta persona resulta de interés para la obtención de la información que origina el procedimiento especial cuya autorización se requiere. Y a esta enumeración le agrega un número 7, que dice: tratándose del procedimiento contemplado en la letra E del artículo 24, la solicitud deberá justificar que el procedimiento es imprescindible para el cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional de Inteligencia de Estado y el Plan Estratégico de Inteligencia de Estado, y que se recurra a esta medida luego de haber intentado, sin éxito, obtener la información requerida a través de los demás procedimientos especiales previstos en el citado artículo. Y finalmente, como acuerdo de la mesa técnica, se propone suprimir el inciso tercero propuesto en la indicación del Ejecutivo del mes de abril, por lo cual respecto de ella habría que hacer una votación separada. Muchas gracias, señor secretario. Entonces, ofrecemos la palabra sobre este texto. Me ha pedido en primer lugar el señor Undurraga. Diputado. Gracias, presidenta. A lo mejor a mí se me saltó, pero hay algo que no... y se votó anteriormente, a lo mejor yo no estaba. Pero ¿a quién se le pide la autorización? Porque no... Es que... pero eso ya fue votado. No, viene poquito más. Eso viene en el artículo Viene- 26. Ah, el viene siguiente. En el que sigue, o el sea, se- viene- ya, ok. El señor secretario hizo la prevención de que la profundidad de esto se realizaba en el artículo que sigue. Perfecto. Quizás también tendríamos que, por lo tanto, tener a la vista para esta votación probablemente Sí. lo que dice el artículo 26. Tiene razón el diputado Undurraga. Diputado Kaiser, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, presidenta. Quizás también me estoy refiriendo a ese artículo porque no veo el plazo de respuesta. Tiene que haber un plazo máximo que sea muy, muy acotado para que efectivamente digamos así, la operación no fracase en razón de la burocracia judicial. Punto 1. Punto 2. Respecto de la indicación que se presentó, dice: en caso de que la identidad de la o las personas afectadas por la medida... Cuando se está pidiendo el allanamiento, señora presidenta, de un lugar, se está haciendo en razón de que uno tiene cierta sospecha de que en ese lugar existe algo de interés, ¿no? El hecho de que uno no conozca el nombre del dueño del lugar o de las personas que frecuentan ese lugar, ¿cómo voy a explicar un negativo? O sea, ¿por qué no sé quién está? Es como... Es un poco tirado las mechas, ¿me explico? Porque mi interés es el lugar y lo que contiene. Si de la mano del lugar y lo que contiene identifico a personas que están involucradas en cierto tipo de comisión, ya sea de delitos o de actividades de inteligencia, ese es otro punto. Pero me parece que esa indicación
lo que hace, lo mismo que la segunda, lo que hace es eminentemente complicar la demostración de la necesidad ante el juez. O lo que tienes que demostrar ante el juez es que en el lugar efectivamente hay suficientes elementos de juicio que justifican razonablemente un allanamiento. No necesariamente, el resto es como un adendum que no entiendo. Y lo mismo pasa con justificar que el procedimiento es imprescindible para el cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional de Inteligencia. Perfecto, pero en la orden, yo creo que uno debiese poder justificar eso ex post. Es decir, si efectivamente se produce un allanamiento y no se cumplió con la normativa que ya está establecida en la misma norma, que todas estas actividades tienen que realizarse en el marco de lo que es la Política Nacional de Inteligencia, entonces puedes perseguir las responsabilidades que correspondan. Pero justificarlo a priori, nuevamente, la cantidad de papeleo que eso significa puede transformarse en un problema. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias a usted, diputado Kaiser. Me gustaría darle la palabra al Ejecutivo. De todos modos, está circulando desde ya la indicación por si alguien la quiere suscribir. Ana Liao, por favor. Presidenta, por su intermedio, para toda la comisión. Entiendo perfectamente, se comprende perfectamente el punto que hace el diputado Kaiser. De hecho, no fue nuestra primera propuesta el texto que ahora he sometido eventualmente a vuestra firma, pero dado que en la comisión técnica surgieron aprehensiones respecto de que el presidente de la Corte de Apelaciones pudiere eventualmente autorizar una medida, un procedimiento especial respecto de personas cuya identidad se desconoce, y esa fue la aprehensión. La aprehensión que plantearon fue, es decir, se podría decretar una medida en cualquier lugar respecto de cualquier persona, aunque no sea conocida. Buscamos una fórmula que eventualmente generara el objetivo que tiene la autorización judicial, es decir, resguardar que si vamos a intervenir en garantías constitucionales, podamos tener, la sociedad en su conjunto me refiero, algún tipo de seguridad. Y por eso es que, si bien el literal quinto dice que identificación de las personas afectadas, si fueren conocidas, y en caso de que la identidad de las personas afectadas sea desconocida, no se busca el negativo, es decir, no se busca acreditar por qué son desconocidas, sino que las circunstancias que hacen que no tengamos el conocimiento de la identidad específica de esa persona. Por ejemplo, personas que han actuado bajo alias o nombres o designaciones claramente de fantasía, ejemplo, el conejo, el perro, el gato, qué sé yo, y en consecuencia, y que no obstante haber actuado con un nombre, un seudónimo, con un alias, que claramente no es su identidad real, pero en el curso de la investigación se ha determinado que esa persona tiene algún tipo de información en fuente cerrada, que nos interesa acceder a ella, bueno, el único resguardo posible es que se explique por qué no se dispone de esa, de acuerdo a las circunstancias. Es la circunstancia la que debe explicarse, y además que aquello que ya está de alguna manera implícito en los numerales anteriores, pero aquí se hace explícito, el que se señale cómo este procedimiento especial se alinea con la política y con el plan estratégico. Por ejemplo, si se está persiguiendo, se está accediendo a medidas que de alguna manera apuntan a evitar medidas o acciones de corte terrorista, que es la política, por ejemplo, y el plan estratégico es desarrollar acciones para eso, señalar que este tipo de medidas se enmarca en esa área. Ese es simplemente el objetivo, que no creemos que complique la presentación de esta solicitud de autorización,
y que, por cierto, genera una mayor tranquilidad a una parte importante de parlamentarios que han tenido a través de sus asesores estas preocupaciones. Esa es la razón del quinto. Y el sexto, que es el literal 6, que dice fecha y duración del procedimiento que no podrá exceder de 90 días, y después tiene toda la razón, el séptimo, tratándose del procedimiento contemplado en el literal E, vale decir, la entrada y registro en lugares cerrados. Nuevamente vamos a la justificación y alineación con la política y el plan estratégico, y que se señale que esta medida se ha llegado a ella porque otras medidas o no son posibles o ya se han realizado sin éxito. De manera de que si se va a violentar una garantía constitucional como es la inviolabilidad de domicilio, por ejemplo, se tenga ese resguardo, no tiene una aspiración mayor que esa. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, Analía. Tiene la palabra en su segunda intervención el diputado Undurraga, luego el diputado Kaiser y finalmente el diputado Sánchez. A ver, mire, presidenta, yo creo que se soluciona parcialmente. Aquí sabemos, digamos, quiénes no están de acuerdo y quiénes están de acuerdo con este tema. Aquí hay que llegar a las mayorías más amplias posibles, pero de repente no son necesariamente concurrentes entre todas. Ahora bien, a mí, ¿vamos a discutir el siguiente artículo ahora o lo vamos a discutir después? Porque mis comentarios pasan más hacia eso, y ahí yo le pediría que antes de entrar a discutirlo públicamente, a lo mejor pudiera suspender para comentar algunas cosas. Gracias, diputado Undurraga. Tiene la palabra el diputado Kaiser. Sí, señora presidenta. Me comunican que efectivamente desconocer la identidad no significa lo mismo que desconocer el nombre. O sea que en este caso tendría que eliminarse de todas maneras el último inciso, para que esto pudiese tener efectividad. ¿Eso es correcto? Para cerrar, lo siguiente. Creo que todo esto va a tener o va a ser complejo en la medida que nosotros no le pongamos un plazo a la Corte para responder a la solicitud, que es el 26, es decir, que tiene que ser un plazo extremadamente acotado, porque no te sirve para nada una orden de allanamiento que te la firmen 3 días después, o 5 días después, o 10 horas después. De hecho, creo que ahí podríamos conversar quizás con el Ejecutivo para llegar a alguna solución razonable. Ok, y el 5 en su totalidad. Ok, si me permite, después todavía hacer un pequeño comentario, porque tengo que aclarar algo con mi asesor. Ningún problema, Muchas con gracias. todo gusto. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidenta. A ver, a propósito de lo que se comentaba recién, creo que el problema acá en el concepto de las personas afectadas no se resume solamente a que la identidad de estas personas sea desconocida, sino que eventualmente sea incluso indeterminada o múltiple. Voy a dar un ejemplo bien concreto y que son situaciones que pasan. A mí me ha tocado conocer, y esto tengo un caso en particular de aquí de Viña del Mar en mi cabeza. Una casa que era originalmente propiedad de una persona, la persona falleció, esa casa pasa a ser propiedad de la sucesión. Todavía no está resuelto el tema hereditario y por lo tanto se mantiene esa casa como parte de la sucesión. Previo a que el propietario original falleciera, él había entregado esta casa en arriendo, ese contrato no ha sido dejado sin efecto, entonces se considera legalmente que esa casa sigue estando entregada en arriendo a un tercero, pero esa persona que tenía la casa en arriendo ya no vive ahí, el contrato simplemente no fue nunca dejado sin efecto, y actualmente la casa está con ocupas adentro. O sea, tiene una rotación permanente de gente, todos los cuales en el fondo son indeterminados en su identidad, porque muchos de ellos en el fondo son personas que antes vivían en situación de calle, que no se les conoce la identidad. O sea, estamos hablando de propietarios, arrendatarios al menos en el papel.
ocupantes ilegales que seguirían siendo consideradas para todos los efectos jurídicos como personas afectadas, o podrían ser consideradas como personas afectadas, a pesar de que los derechos que pudieran reclamar sobre eso fueran, no hubiera derecho en realidad porque estaban viviendo en toma. Igualmente podrían considerarse como afectados. Entonces el problema acá no es solo, no se resuelve, perdón, demostrando que, que la identidad de la persona era desconocida. Porque eventualmente tú puedes llegar a conocer la identidad de esas personas. Tú puedes hacer el estudio de título, enterarte quiénes son los eventuales herederos. Sabemos en el fondo también hay situaciones, lamentablemente, donde hay posibles herederos cuando la asociación no está todavía resuelta que no son conocidos. Oye, mi papá tuvo un hijo, yo escuché alguna vez que tuvo un hijo con otra mujer, pero nunca lo conocimos y en realidad no tenemos idea quién es. También es una persona eventualmente afectada por esto. Entonces esto puede ser mucho más complejo que lo que la redacción de esta norma está contemplando. Entonces, yo creo que aquí esto no se resuelve solamente con que sea desconocida la identidad de esta persona, sino que eventualmente no pudiera ser determinable o pudiera ser demasiado extensa la información que debería producirse para que un tribunal se considere satisfecho. Y además, un segundo factor adicional que me preocupa, que es que este numeral 7 señala que tiene que justificarse que el procedimiento es imprescindible. Creo que es un exceso que estos procedimientos solo puedan realizarse cuando sea imposible procurarse la información por cualquier otra vía. A veces es más fácil, o dada la urgencia, es más conveniente o es una mejor forma de procurarse esa información, realizarlo por medio de estos procedimientos. Eso no significa que esto vaya a usarse a mansalva o de forma irresponsable, pero creo que ahí el concepto de que deba ser imprescindible se pasa un poquito. O sea, deberíamos buscar otra palabra si es que vamos a mantener algo de este estilo. Gracias. Gracias, diputado Sánchez. El diputado Kaiser quería hacer un pequeño complemento a su intervención anterior y luego de eso le queremos hacer una propuesta de votación, entendiendo que hay algunos, digamos, incisos que no tendríamos conflicto, que en general estaríamos más o menos todos de acuerdo, entendiendo dónde están, ¿cierto?, las elementos que generan discusión en la comisión, podríamos votar, por lo tanto, por separado. Le voy a dar la palabra al diputado Kaiser para su complemento y luego hacer la propuesta, si ustedes, para poder avanzar, y probablemente en aquello que vamos a tener que dejar pendiente de votación, suspender unos breves minutos para poder conversarla y ver si podemos llegar a algún consenso, a propuesta del diputado Undurraga. Diputado Kaiser, brevemente la palabra. Muchas y luego gracias. le hacemos la propuesta. Muchas gracias, señora presidenta. Respecto del punto 5, efectivamente yo creo que se puede colocar a la organización de inteligencia en una situación en la cual no va a poder aportar todos los antecedentes que solicita la norma para conseguir la aprobación, en razón de que puede haber un número indeterminado de personas afectadas por la medida. Ejemplo de ello sería, por ejemplo, tratar de identificar o de interceptar comunicaciones en la barra de los de abajo, ahora que están metidos supuestamente por un caso de ¿cómo se llama esto? Armamento y drogas, etcétera. Si tú vas entonces y lo que haces es interceptar todas las comunicaciones del bloc durante un partido, es imposible reunir la información que se requeriría para ello. Es literalmente imposible. Y estoy dando solamente un ejemplo. El segundo punto es el siguiente. En el 6 dice fecha y duración del procedimiento solicitado que no podrá exceder 90 días prorrogable por una sola vez por igual periodo. Si usted tiene, señora presidenta, si usted ha interceptado una fuente que es buena, esa intercepción o esa fuente usted la mantiene por todo el tiempo que sea posible. Es decir, si usted efectivamente, por ejemplo, tiene un aparato telefónico, usted no va a cerrar esa fuente por razones legales. Es decir, en la medida en que vaya dando información que sea productiva para la inteligencia, la va a seguir manteniendo, ¿cómo se dice?, pinchada. Entonces no tiene ningún sentido tener una operación de inteligencia que a los 180 días suspende definitivamente la acción, ¿no? Yo votaría en contra del 5 y el 6. Los dejaría fuera. Muchísimas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, diputado Kaiser. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Nuestro ministro de Fe, que es el secretario, tiene que salir brevemente de la comisión a tomar un juramento a otra comisión, que lo puede hacer solo él, por lo tanto le vamos a dar algunos minutos. Mientras tanto, vamos a suspender por 10 minutos y retomamos, y en estos 10 minutos, por favor, tratemos de generar algún consenso para ver cómo votamos, qué votamos por separado y qué podemos votar consensuadamente, ¿ya? Se suspende por 10 minutos a espera de nuestro secretario y retomamos a las 16 horas. Muchas gracias. Retoma la sesión. Entonces, me pide la palabra el Ejecutivo. No sé si... ¿sí? El Ejecutivo, antes de entrar en votación, vamos, por lo tanto, a votar el numeral 25, el artículo 25, perdón, con una votación por separada que la vamos a presentar del numeral 5, que es ahí donde tenemos hasta el minuto diferentes opiniones, para ver luego de la votación si logramos consensuarlo y votarlo en la sesión de hoy, o si no tendríamos que dejarlo pendiente para mañana. Tiene la palabra el Ejecutivo. Gracias, Presidenta. Quisiéramos señalar que creo que existe una visión común respecto del numeral 6, en el sentido de permitir que la medida, el procedimiento especial que se esté solicitando a la autoridad judicial que corresponda, tenga un plazo de duración de 90 días, pero que pueda ser prorrogada las veces que sea necesario en razón de la, comillas, valga la redundancia, necesidad de acuerdo a la característica de la investigación que se esté llevando a cabo. Respecto de eso tenemos un acuerdo. Del mismo modo, tenemos un acuerdo respecto del numeral 7 en el sentido de que lo que interesa que se justifique respecto de la entrada en recintos privados o cerrados es que se justifique el alineamiento del procedimiento especial de esta medida con el Plan Nacional de Inteligencia y con el Plan Estratégico de Inteligencia, y que adicionalmente pueda recurrirse a él como primera razón de investigación en casos de urgencia u otra razón calificada que deberá expresarse en la solicitud. Respecto de eso tenemos acuerdo. Respecto del numeral 5, el diputado Sánchez ha planteado una inquietud respecto de el sentido y alcance que pudiere entregársele a la expresión personas, comillas, afectadas. El término afectación es aquel que creo que tiene el diputado tiene razón en plantear que en una interpretación estricta desde lo legal podría entenderse que personas afectadas son mucho más que aquellas que están involucradas en la investigación que origina estos procedimientos especiales. Ha puesto un ejemplo que dice relación con personas que ocupas, digamos, que están en un domicilio determinado, y lo que se pretende y lo que se afectaría con la medida de ingreso es a esos ocupas. No quisiéramos entender que van a ser personas afectadas ni el dueño, ni los herederos en caso que se trate de una sucesión, o eventuales anteriores arrendatarios que tengan aún un contrato que no haya sido finiquitado, pero que pudiera entenderse como vigente, etcétera. Las personas afectadas, de acuerdo a la comprensión que ha tenido el Ejecutivo hasta ahora, son aquellas personas vinculadas a la investigación que se está llevando a cabo, sea por antiterrorismo u otras. Esas son las personas afectadas. Ahora, sí, para que esto quede aún más claro, podemos encontrar una redacción distinta, nosotros estamos disponibles. No tengo el concepto para poder aportar, pero por lo menos en la historia de la ley ya está quedando claro cuál es la comprensión que tenemos respecto de personas afectadas. No es un concepto que diga relación con la titularidad de la propiedad o de algún derecho asociado al inmueble al cual se va a ingresar, sino a los sujetos que están involucrados en la investigación que se lleva adelante.
Gracias, presidente. Ya, ¿cómo seguimos en la discusión del numeral 5? Vamos a votar, yo ya presenté la indicación para votar por separado el numeral 5, ya, y vamos a votar ahora, estimados colegas, vamos a votar donde ya tenemos acuerdo, por favor, y después seguimos con el debate sobre, ¿perdón? Diputado Kaiser, dígame. Para ordenar el tema, porque en la 4 dice justificación de que su uso es imprescindible para la obtención de la información requerida. Ya nos pusimos de acuerdo que la palabra imprescindible no la íbamos a Analía, utilizar. eso es cierto. La palabra imprescindible también está En el 4. presente en el numeral 4. Entonces vamos a tener que sacar, también usa la palabra imprescindible. De que su uso es imprescindible. Necesario para la obtención de información referida. Creo, señora presidenta, que podríamos cambiar el imprescindible por necesario y se sigue manteniendo la idea que nos interesa resguardar. Perfecto, muchas gracias. Así lo haremos, por lo tanto, se está presentando la indicación que he firmado en esos términos, modificando el numeral 4, el numeral 6 y el numeral 7. ¿Ya? El sobre el 5 lo vamos a dejar después. Vamos a zanjar lo que ya tenemos acuerdo y sobre lo otro seguimos la discusión después. Sobre otro tema, diputado... Presidenta, para no tener que firmar como estamos todos de acuerdo, quienes votamos a favor, naturalmente podemos suscribir con nuestra votación a favor la indicación, ¿no? O sea, tiene que firmar. Gracias. Eso. Gracias, No, diputado. De todos por modos, la economía. vamos a hacer circular para que la pueda adherir. En votación, por favor, señor secretario. Para que todos los integrantes de la comisión tengan claridad, estamos votando la indicación 86 del Ejecutivo, que introduce modificaciones en el artículo 25 de la ley vigente, en los términos que figura en las páginas 119 y 120 del comparado, con las siguientes prevenciones. En el numeral 4 se reemplaza la palabra imprescindible por el vocablo necesario. En el numeral 5 se excluye de la votación, de modo que va a quedar pendiente. No está incluido en esta votación el numeral 5. Y en el numeral 6 se excluye de la votación la expresión por una sola vez por igual periodo. Y de la misma forma se excluye de esta votación la letra C, respecto de la cual ya se había pedido anteriormente votación separada. ¿Estamos de acuerdo? Bien, diputado Johannes Kaiser. A favor, señor secretario. Diputado Beltrán. A favor, señor secretario. Diputado de Rementería. A favor, señor secretario. Diputado Joanet. A favor, señor secretario. Diputado Moreira. A favor. Gracias. Diputado Sánchez. A favor. Diputado Undurraga. A favor. Presidenta Camila Flores. Se obtienen 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Aprobado. Por lo tanto, ahora le ofrezco la palabra Perdón, al... Presidenta. Perdón, me Respecto adelanté. respecto del numeral 6, Sí. la expresión Ah. o la frase por una sola vez por igual periodo la excluimos de la votación. No es que se haya dado por rechazar, es producto de una votación separada. Ahora hay que rechazar. Por lo tanto, le pregunto si le parece a la comisión, ¿Por la misma a través votación? suyo, que por la misma votación en sentido inverso se entienda rechazada Por una vez. la expresión Por por una una vez. sola vez por igual periodo. ¿Habría acuerdo? De acuerdo. Con la misma votación. Por lo tanto, muchas gracias, señor secretario. Ahora sí le ofrezco la palabra al diputado Sánchez, luego me había pedido también el diputado Undurraga, para entrar en la discusión del numeral
5 del artículo 25. Diputado Sánchez, tiene Muchas usted gracias, la palabra. Presidenta. Lo que propongo entonces, y que quizás podría dejar a todos tranquilos, eso espero, es reemplazar el concepto persona afectada por sujeto de investigación. Estoy de acuerdo. Ay. Entonces, comenzaría diciendo el numeral 5, identificación de él o los sujetos de investigación, si fueran conocidos, todo el resto se mantiene. Y en la parte en la parte nueva, en el fondo, que está en letras rojas abajo, reemplazar de nuevo personas afectadas por sujetos de investigación. Entonces, así se acota mucho más. Y no nos encontramos con estas situaciones en que la afectación puede ser de cualquier entidad e incluso indeterminable. Gracias. Muchas gracias a usted, diputado Sánchez. Tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga. Me ha pedido el Ejecutivo antes la palabra, si es que... ¿qué le parece la propuesta del diputado señor Sánchez? A mí me parece bastante razonable. Analía, ¿tiene usted la palabra? Sí, Presidenta, compartimos efectivamente que la propuesta es razonable, pero buscando incluso cubrir hipótesis que eventualmente pudieran hacer difícil la realización de la medida. Por lo siguiente, quisiera hacer una propuesta, porque dice el diputado que pongamos sujeto de investigación, objeto de investigación, sujeto de investigación. ¿Qué ocurre entonces si estamos, por ejemplo, en presencia de un grupo de ocupas? Se tiene información que entre ese grupo de ocupas, imaginemos 10 personas, hay 2 o 3 que estarían vinculadas a elaboración de materiales explosivos, por ejemplo. Los sujetos de investigación no son los 10 que van a ser afectados. Entonces, yo creo que para evitar que pudiera haber un conflicto en ese sentido, diría que identificación de las personas asociadas a la información que se pretende obtener, de manera tal que con solo indicar aquellas que están, aunque no las identifiquemos, sino que tengamos el alias, el seudónimo, lo que sea, pero que están vinculadas a la investigación, esas van a ser las personas afectadas. Yo diría, es una sugerencia, si no, está bien, pero creo que pueden haber otras que no estén siendo objeto de investigación. Gracias, Analía. La palabra el diputado Undurraga. Y luego el diputado... Yo voy con mucho cariño y respeto. Yo voy más por la línea del diputado Sánchez. De hecho, yo había puesto personas investigadas. Lo tengo escrito aquí, digamos. Me pasa que en el mismo proceso y en el ejemplo, Presidenta, por su intermedio que hace el Ejecutivo, necesariamente las 10 personas, si bien es cierto, 2 podrían estar participando, pero las otras 8 hay que descartarlas. No puedo solamente señalar que son esas 2 y dejo de investigar por proceso de descarte a las otras 8 que concurrían, digamos, en el mismo lugar físico, porque si no eso sería una irresponsabilidad. Yo no sé si ahí se encuentra el jefe de la pandilla o quien sea la persona que está liderando o el asistente menor. Pero creo que va por el lado, insisto, por el lado del diputado Sánchez, la solución en este caso. Muchas gracias, diputado Undurraga. Tiene la palabra el diputado Kaiser y luego el diputado Moreira. Sí, muchas gracias, Presidenta. Tengo la impresión de que nos estamos acercando de alguna manera a una solución que sea razonable. La identificación de las personas de interés, si fueren conocidas, y designación del lugar donde se realizará y del sistema informático o dispositivo de comunicación a intervenir según la naturaleza del procedimiento. Y en caso que la identidad de las personas de interés sea desconocida, deberán explicarse por qué estas personas resultan, o sea, la investigación de estas personas resultan necesarias para la obtención de la información que origina el procedimiento especial cuya autorización se requiere. Yo creo que de esa manera, de alguna manera se mantiene cubierto esto. La identificación individual de personas que todavía tienen que ser investigadas para determinar su verdadera identidad, por ejemplo. ¿Ya?
si tengo que ponerlo en el documento para que el juez me autorice, evidentemente me puede generar un conflicto. Yo tengo que decir, ¿sabes qué más? Estas personas, no sé quiénes son, las tengo que investigar, tengo que saber quiénes son, pero tengo que entrar a esto o a esta base de datos. No puedo darle identidad a las personas que estoy investigando porque no la conozco. ¿Qué más? ¿Cómo le puedo explicar por qué no la conozco? Bueno, porque recién ahora entraron al radar, por ejemplo. De acuerdo. Pero el punto esencialmente es el siguiente. Cuando usted coloca la identificación de las personas afectadas por la medida y dice explicarse las circunstancias que justifican este desconocimiento, la verdad es que es porque me levanté tarde. Evidentemente yo no lo conozco nomás, simplemente. Es como justificar que no hice la pega. ¿Me explico a lo que voy? No tiene sentido esa parte de la norma. Justificar el desconocimiento. No sé, si no son familia. Yo lo que tengo que justificar es la necesidad de investigar a estas personas porque son personas de interés, nada más. Y si existe suficiente antecedentes porque la persona está tramitando o está visitando de manera regular un local donde se sabe que hay traficantes de drogas, bueno, ahí está, punto. Yo creo que eso debiese ser de alguna manera nuestra aproximación, ¿no? Y todos aquellos que están, bueno, los podrás descartar después. Si chequeas sus dispositivos y efectivamente no aparece nada, podrás decir, bueno, no es de interés. Pero en la medida que participan de una actividad, por ejemplo, en un bar que se conoce como, bueno, usted tendrá que chequear si efectivamente son parte de una red o no lo son. Gracias. Sí, gracias, diputado Kaiser. Analía me ha pedido uso de la palabra y luego el diputado Joanet. Muy breve, Presidenta, para señalar que nos parece totalmente posible y nos allanamos a la propuesta que ha hecho el diputado Sánchez en el sentido de abordar el tema de las personas afectadas con la indicación de que se trata de sujetos de investigación. Pido excusas, pero no sé si el diputado Kaiser podrá repetir la redacción que proponía, porque lo escuché al inicio y quedé... Sí, hay una indicación que ha redactado de todos modos el diputado Luis Sánchez, que más o menos contempla los puntos que algunos que tenemos nuestras dudas, el diputado Undurraga, Kaiser, Sánchez, la que habla, haría, digamos, complemento. Y por lo tanto estamos presentando una indicación. De todos modos, antes de ponerla en votación, porque ya nos quedan pocos minutos, luego tenemos que ir a la sala, le doy la palabra al diputado Joanet. Sí, yo tengo una duda porque primero la indicación que presenta el diputado Sánchez cambia el concepto persona por sujeto. Eso es lo primero. Pero primero el concepto persona y después dice cambia el concepto afectado o afectada por sujeto de investigación. Uno podría decir que es una cuestión casi tautológica, pero lo cierto es que la persona, y ahí yo le pediría al Ejecutivo, el Ejecutivo ya se dio absolutamente, pero tiene que haber un sentido, digamos, que el Ejecutivo planteó personas afectadas, ¿no? Porque el sujeto, y yo creo que es válido en solo el concepto sujeto, lo que plantea el diputado Sánchez, es un ser, es una persona que es dueño de sus actos, el sujeto, y desde ese punto de vista sí, es absolutamente... yo diría plausible lo que plantea, porque persona es un poco más amplio, pero lo que no me queda, ¿por qué no podría ser, por ejemplo, sujeto afectado? O sea, yo quiero entender por qué en el fondo el Ejecutivo planteó persona afectada, aunque puede ser lo mismo, es tautológico como lo acaba de decir, porque en el fondo se refiere a lo mismo. Porque como señalaba el diputado Kaiser, para mí no era un problema cuando planteaba personas afectadas, porque entendía que eran efectivamente aquellos sujetos
propios que estaban bajo una investigación. Entonces, no me incomoda. Creo, pero me gustaría que el Ejecutivo justificara mejor por qué en definitiva estaba eso y finalmente por qué lo cambiamos. Gracias, diputado Joanet. Le vamos a dar la palabra al Ejecutivo para que le pueda, si estima bien, responder al diputado Joanet. Y luego vamos a poner en votación la indicación que ha redactado el diputado Sánchez. Analía. Señora Presidenta, por su intermedio para el diputado Joanet. Es que el punto que planteó, nosotros como Ejecutivo efectivamente pusimos la indicación persona afectada. Y entendíamos por tal una persona que iba a estar en un lugar cuyo... Micrófono. Perdón. Señora Presidenta, muchas gracias por su intermedio para el diputado diputado Joanet. Estimado diputado, lo que ocurre es que nosotros presentamos la indicación con persona afectada, entendiendo por tal precisamente al sujeto de investigación o a la persona asociada a la investigación que se está llevando a cabo, etcétera. El punto que planteó el diputado Sánchez y que nos pareció atendible es el siguiente. Desde el punto de vista jurídico, la persona afectada podría tener diversas interpretaciones. Por ejemplo, el dueño de un inmueble, aunque no lo esté ocupando, pero es el dueño, el que tiene la titularidad del dominio sobre el inmueble, que va a ser objeto de la medida de ingreso a ese recinto cerrado. No es nuestra intención, nunca ha sido, pero si pudiere confundirse nuestra intención a propósito de un término que jurídicamente puede tener otra interpretación, por eso nos allanamos a una propuesta como la que señala sujeto de investigación, porque sujeto de investigación o sujeto asociado a la medida habría sido nuestro mejor escenario, pero nos parece que igualmente se entiende el propósito. Sujeto de investigación es aquel que va a tener alguna relación con la información cerrada que se pretende obtener, porque lo que estamos buscando es una información, no es el sujeto. De hecho, se va a realizar en desconocimiento de ese sujeto de investigación. Entonces, lo que nos interesa es que cuando el juez, sea un ministro de Corte de Apelaciones, un ministro de la Suprema, etcétera, vaya a autorizar, entienda que nos estamos refiriendo a aquel que tiene una determinada información o está asociado a una determinada investigación en un lugar cerrado, sea propietario, sea arrendatario, sea ocupa o sea lo que sea. No es ese nuestro propósito, esa es la razón por la cual accedimos al cambio. Muchas gracias al Ejecutivo. Se pone en votación la indicación. Estimado secretario, por favor, si podemos dar lectura de la indicación, ¿cómo vamos a votar? Presidenta. Muchas gracias. En votación. El numeral quinto, que está al final de la página 119, se va a votar conjuntamente. Perdón. ¿Pueden hacer silencio, por favor, que el señor secretario está haciendo lectura de la indicación y explicando lo que vamos a votar para que después tengan todo claridad? Diputado Kaiser, si se puede tomar asiento, por favor. Gracias. El numeral quinto se va a votar conjuntamente con la indicación que acaba de llegar a la mesa de las diputadas Camila Flores y de los señores Moreira, Undurraga, Sánchez, Kaiser y Beltrán, y conjuntamente con la indicación que había sido el resultado del trabajo de la mesa técnica, que está suscrita por los señores de Rementería y Undurraga. El texto del numeral quinto quedaría como sigue. 5. Identificación de del o los sujetos de investigación por la medida, si fueren conocidos, y designación del lugar donde se realizará y del sistema informático dispositivo de comunicación a intervenir según la naturaleza del procedimiento. En caso de que la identidad de los sujetos de investigación sea desconocida, deberán explicarse las circunstancias que justifican este desconocimiento, así como las razones específicas por las cuales estos sujetos resultan de interés para la obtención de la información que origina el procedimiento especial cuya autorización se requiere. Así que haría el numeral quinto propuesto por el Ejecutivo con las dos indicaciones que he mencionado, Presidenta.
¿Tiene una consulta de procedimiento el diputado Kaiser? Sí, señora presidenta. En razón de si podemos votar la indicación del diputado Sánchez y pudiésemos hacer después todavía una modificación al texto del mismo artículo. Analía, ¿usted quería también hacer una apreciación sobre la votación? Sí, señora presidenta, de acuerdo al texto que acaba de leer el señor secretario, me parece que el principio tiene un problema de redacción, en el sentido de que la medida efectivamente afecta al sujeto investigado. No es o sea, falta ahí una conexión entre identificación del sujeto, el sujeto investigado, a quién, respecto de quién se solicita la medida, porque no es él, no es respecto del sujeto que se pide la autorización, Exacto. se pide respecto de la medida que tiene una Exactamente. relación con el sujeto investigado. Así es. Y eso no está claro en la redacción. Ese era el Tiene punto razón. que quería plantear. Vamos a hacer lo siguiente. En consideración a la apreciación que acaba de hacer el Ejecutivo, que tiene toda la razón, más la indicación que hemos presentado, la vamos a dejar pendiente de votación para mañana, para que nuestra Secretaría pueda redactar con lo señalado por el Ejecutivo en concordancia con la indicación que hemos presentado nosotros también. Para que venga una indicación, digamos, una propuesta de redacción para hacerlo bien, que quede algo bien zanjado y no ahora sobre la marcha, para que no tengamos después problemas, porque la redacción en estos temas que son tan sensibles pueden sin duda hacer la diferencia. Por lo tanto, encomendamos a la Secretaría a que nos traiga mañana la propuesta y partimos la sesión de mañana votando esto inmediatamente, porque ya está bastante zanjado, y seguimos con el artículo 26. Y por lo tanto, por haberse cumplido... varios, me estaba saltando varios. Diputado Joanet tiene varios, y quienes tengan también varios Muchas gracias, se van presidenta. anotando. Yo quisiera, presidenta, yo diría que el tema de la fe pública es muy importante y no queremos poner en duda, sin lugar a dudas, no, valga la redundancia, el informe que por la prensa nos enteramos respecto de la Fuerza Aérea sobre un aparente avión, no sabemos hoy día qué es lo que es, no sabemos. Entonces quisiera, por su intermedio, invitar a la ministra de Defensa, 15, 20 minutos, media hora, pero creo que es importante. Y también al comandante en jefe, podemos hacer una sesión secreta, pero creo que para esta comisión y también para quienes representamos, que, claro, y nos quedemos conformes con la respuesta que no conocemos, porque no la conocemos. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que señala el diputado Joanet, me parece que es muy relevante. Yo quería proponerlo al día de mañana en sesión ordinaria, pero me parece bien si se ha generado la instancia para esto. ¿Les parece que a nombre de todos los presentes podamos adherir a eso, que nos acompañe la ministra? Y quiero aprovechar también, diputado, enseguida les doy la palabra. Ya que vamos a solicitar la presencia de la ministra Maya Fernández, creo que también sería importante, ya que va a estar acá, además de tocar el tema, ¿cierto?, con ella, y imagino se hará acompañar del comandante en jefe de la Fuerza Aérea, pero también creo que es importante que nos pueda comentar respecto a su reunión con su par chino, que también ha generado bastante conmoción, comentarios, para que nos explique, en definitiva, si a ustedes les parece, cuál era el propósito, qué es lo que se zanjó conforme a eso, y aprovechemos, ¿cierto?, para que ella va a venir, si lo tiene bien, y se refiere a los dos temas. ¿Les parece? Ok. Diputado Undurraga, luego el diputado de Rementería. Pero diputado, si era sobre el punto, por favor, tome usted la palabra. Era decir que tal vez podemos aprovechar además la instancia el próximo lunes, que vamos a estar con la Fuerza Aérea en la Fuerza Aérea, en un espacio cerrado para ellos, donde ellos pueden sentirse más seguros y tal vez Estimados colegas, tener un rato para tratar el tema. Sé que no podemos decir nada porque no es una sesión ordinaria y no podemos decir Sí. que sí tiene a nadie, pero tal vez aprovechar la instancia para conversar. pero mire, les quiero proponer lo siguiente, somos 9. Tenemos el quórum justo para pedir que esa visita que esa sesión sea secreta, para darles a ellos la tranquilidad, sobre todo al comandante en jefe de la FACH, que pueda
hablar, digamos, con tranquilidad. ¿Les parece que tomemos el acuerdo ya que estamos los 9 de que sea secreto? Diputado Undurraga, Gracias. micrófono. No, es sobre el punto. Esa parte de la sesión sea secreta. Sí, claro. No, lo que no tiene la que sesión completa sea no, secreta. lo que tiene relación con la Fuerza Aérea. No, a mí tampoco. ¿Sí? Sí, acá cuando venga el comandante en jefe de la FACH. Ya estamos. No, solamente. ¿Habría acuerdo para que esa parte de la sesión sea secreta? Eso es lo que Sí. quería. Lo referente a este helicóptero, avión, lo que haya Objeto. sido, esa parte de la sesión va a ser secreta. Solo el resto no. ¿Están de acuerdo? Porque estamos justo en los 9. Ya, de acuerdo para que esa parte sea secreta. Presidenta. Gracias, diputado de Rementería. Diputado Undurraga. Estimada Presidenta, creo que la tramitación de este proyecto que nos desvive ha sido muy productiva, pero hemos descuidado nuestro rol también de Comisión de Defensa. A mí me gustaría, ya que estamos en el tema con la ministra, yo no sé si es el canciller, el EMCO o alguien, la propia ministra, que nos pudiese informar cuál es la información real que tienen entre el convenio firmado un 18 de septiembre de este año entre el Ministerio de Defensa argentino y peruano. A mí me parece que el tema no es por casualidad que se firmó el 18 de septiembre. Aquí hay un mensaje hacia Chile entre dos repúblicas, no solamente fronterizas, sino además hermanas nuestras, y creo que el tema debe ser tomado y asumido por esta comisión con la gravedad que espero no tenga, pero si es que la tiene, tenemos que tener la mínima seriedad y tener la información en esa materia. Sí, muchas gracias, diputado. Toda la razón. ¿Le parece a la comisión? En ese sentido, también tiene que ser la ministra de Defensa, pero además debiésemos invitar al ministro de Relaciones Exteriores. Probablemente él también tendría algo que agregar sobre el tema. ¿Les parece que aprovechemos en esa misma sesión que estamos dejando para hablar de estos temas, pedirle al ministro de Relaciones Exteriores que también asista? Tiene razón. No, va a ser acá, perdón, diputado. la sesión secreta va a ser acá, no va a ser la de la FACH. No va a ser ellos tienen su motivo y quieren hablar con nosotros cosas que a ellos les interesan. Cuando a nosotros nos interesa, vienen acá a nuestra sede legislativa. Diputado Kaiser, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora Presidenta, porque en el ¿Se acuerda? Gracias. En el marco de esta invitación, a mí me interesaría que nosotros citásemos o conversásemos también con los jefes, o sea, con los directores de los servicios de inteligencia que están efectivamente ahora encargados de lo que es nuestra inteligencia exterior. Ellos son quienes probablemente tengan una mejor comprensión exactamente de lo que está sucediendo en el marco de este acuerdo entre Perú y Argentina, y nos pueden venir a exponer entonces cuáles son sus aprehensiones o cuál es su interpretación de la situación. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Entonces, usted sugiere, diputado, que sean los encargados de inteligencia de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas. Yo pienso lo mismo, que no nos van a responder. Yo creo que la ministra va a estar con lo que ella nos diga. Dudo yo, igual que el diputado Carter. Yo creo que no nos van a pescar. Sí. Pero está bien, pero no. Pero que vengan con la ministra. Miren, vamos a extenderle la invitación a la ministra. Y en la invitación que le hagamos a la ministra de Defensa, le vamos a poner en la nota que si ella estima bien hacerse acompañar de los encargados de inteligencia de las Fuerzas Armadas, puedan asistir. Pues no tenemos nosotros facultad para, en el fondo, que ellos vengan a hablar de un tema de esas características. Bueno, si es sesión secreta podría ser discutible, pero todo esto se hace a través del ministerio, no podemos directamente. Por lo tanto, le vamos a pedir a la ministra que ojalá pueda, y si ella estima bien hacerse acompañar por ellos, fantástico,
y si no, es una decisión propia de la ministra que, bueno, tendrá que contarnos de acuerdo a la información que ella tenga sobre este tema, ¿cierto?, en la sesión secreta. Y al ministro de Relaciones Exteriores también para que complemente la información. ¿Les parece? Señor secretario. Al final, lo único no secreto sería la conversación con Con el par China. chino. Así es. Lo único no secreto es saber cuáles fueron las tratativas con su par chino. En lo demás va a ser secreto y por lo tanto podrían ellos hacerse acompañar de quienes estimen pertinente. Diputado Carter, les pido que seamos breves porque ya están sonando los timbres. Estamos pasados. Sí, Presidenta, Diputado Carter. son 30 segundos solamente. Presidenta, respecto a lo mismo, sobre el punto, a mí me gustaría pedir que la ministra nos pueda hacer una presentación respecto a los 3 factores regionales versus Chile. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Nosotros con nuestra inversión y todo lo que tenemos hacia futuro proyectado, con la ley hoy día aprobada, con los fondos, cómo nuestra curva en material versus versus Argentina, Perú, Bolivia. Creo que más que hacer preguntas a los servicios de inteligencia, nosotros tenemos que saber, y eso está dentro de nuestra órbita como parlamentarios de Comisión de Defensa, poder saber cuál es la visión que está regional versus nuestra visión interna. Sí. Nuestro gasto versus el gasto de ellos. Y en cuánto tiempo más, porque hoy día claramente Chile es superior en su material a todos los otros países, saber cuándo eso va a cambiar con las compras que están hoy día. ¿Va a servir la sesión, diputado pero Carter? yo creo que hay que pedirle que vengan preparados para eso, porque va a ser más central que muchas cosas que se han pedido acá. Muchas gracias, diputado Carter. Así lo haremos también en la comunicación, le haremos saber que será parte de las consultas. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.